Entonces, el día de hoy vamos a hacer una revisión acerca de la inmunidad adaptativa, así como hicimos una revisión de la inmunidad innata antes de proceder a los temas específicos de materia. Bien, entonces recordemos que la inmunidad adaptativa, que otros utilizan el término adquirida o inmunidad que de forma intercambiable, representa una respuesta evolutiva superior a la inmunidad innata. ¿Por qué es superior? Porque provee respuestas dirigidas y persistentes contra diferentes tipos de patógenos. Dirigidas decimos de que se producen mecanismos específicos y diseñados individualmente para cada patógeno, y persistente porque es capaz de generar una memoria que permite que la respuesta inmunológica sea más rápida. Bueno, ya. Sea más rápida que contra lo que la siguiente vez que el organismo se vuelve a emplear. Al igual que la inmunidad innata, este sistema utiliza un sistema celular altamente especializado. Pero a diferencia de la inmunidad innata que habíamos hablado, que los órganos, los sistemas de la inmunidad adquirida son mucho más especializados y mucho más individualizados, y por lo tanto son más específicos como componentes identidades. Ustedes saben muy bien que los dos sistemas fundamentales de la inmunidad adaptativa son la inmunidad humoral, que está dada fundamentalmente por las células B y que tiene como fenómeno final la producción de anticuerpos, y la inmunidad celular, que está mediada fundamentalmente por las células T, que esta inmunidad tiene una respuesta de tipo de citotoxicidad y de modulación de la respuesta inmune. Entonces, en esta diapositiva que podemos ver aquí, nosotros vamos a ver de forma general cómo existe una interacción entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, en la inmunidad innata nosotros tenemos aquí los macrófagos, ¿no? Que se encuentran con cualquier patógeno, en este caso, en el caso del dibujo, un virus, ¿no? Los patógenos, el virus del patógeno es fagocitado y sus antígenos son procesados por la célula fagocítica y ensamblados en un receptor para ser presentados a las células de la inmunidad adaptativa, ¿ya? La inmunidad adaptativa, a través de sus respuestas, puede diferenciarse en dos caminos: la activación de la inmunidad celular, en la cual nosotros tenemos las células T citotóxicas que inducen apoptosis de las células que se encuentran infectadas por el patógeno, o la producción de anticuerpos a través de las células B. Estos anticuerpos lo que van a hacer es van a eliminar o van a bloquear al patógeno y facilitar su digestión por parte de las células del sistema de la inmunidad innata, ¿ya? Luego nosotros tenemos también que de estas células, unas células se separarán para formar células de memoria, las cuales tienen la capacidad de responder de una forma más acelerada contra la respuesta si es que el patógeno se vuelve a presentar, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que tener para la producción de la inmunidad adaptativa es la presentación del antígeno a través de las células presentadoras de antígeno. Nosotros tenemos que existen diferentes células que tienen capacidad de digestión y de preparación y de empaquetación de antígenos a través de complejos mayores de intercompatibilidad. Estas son células que pueden ser profesionales y células que no son profesionales. Células de antígeno profesionales son aquellas que son específicamente diseñadas para el transporte y la presentación de antígeno, y tenemos que las más importantes son las células dendríticas, luego segundo orden los macrófagos, y vamos a ver que los linfocitos B también actúan como células presentadoras de antígeno. Mientras que hay células no profesionales que tienen la capacidad de presentación de antígenos para el organismo. Por ejemplo, los fibroblastos en la piel, células de la neuroglia, las células beta del páncreas, células epiteliales del timo, los linfocitos intraepiteliales y las células del endotelio pueden actuar como presentadores de antígenos no profesionales en ciertas circunstancias. Recordemos una vez más la ontogenia de las células T. Ustedes saben muy bien que las células T se forman exclusivamente en el timo, ¿no? El objetivo de la diferenciación y de la preparación de las células T es la creación del receptor de la célula T o TCR, que se puede poder escuchar. El receptor TCR en el timo sufre un fenómeno de diferenciación altamente especializado, que tiene como objetivo la eliminación de las poblaciones de linfocitos T que son reactivos contra los tejidos autólogos. Estos son detectados por las células presentadoras de los timocitos a través de la unión del TCR con correceptores del complejo mayor de histocompatibilidad. Y aquí ocurre un fenómeno de selección negativa.
El fenómeno de selección negativa quiere decir que las células que son altamente reactivas son eliminadas por el organismo en este proceso de selección y nos deja simplemente aquellas células que tienen poca reacción o ninguna reacción con los tejidos autólogos. Esto es el objetivo, dado que el TCR, como se genera en el origen germinal de las células, tiene que ser una estructura que sea completamente extraña para los tejidos endógenos y que tenga la capacidad de unirse a una infinidad de antígenos exógenos, ¿no? Entonces nosotros hacemos este fenómeno de selección natural en el timo y adicionalmente las células T se diferencian también de acuerdo a los receptores que portan. Nosotros tenemos una subpoblación de células T CD4 positivas y una población de células T CD8 positivas. Estas células tienen funciones diferentes. Ustedes saben, los linfocitos T CD4 son los linfocitos T auxiliares que se encargan de modular y de dirigir la respuesta inmune, mientras que los linfocitos T CD8 positivos son aquellos que son la célula efectora final de la inmunidad celular y tienen un potencial alto de citotoxicidad, ¿no? Entonces, el objetivo de la maduración y la formación de las células T, la creación del TCR. A diferencia de las células T, las células B no tienen un órgano específico de diferenciación. En los animales, en las aves, ustedes saben, estas células se originan en la bursa de Fabricio. El ser humano no tiene un órgano equivalente a la bursa de Fabricio y por lo tanto se presume que la diferenciación de estas células ocurre en lo que es la médula ósea. ¿Bien? A diferencia de la formación de las células T, la diferenciación de las células B tiene como el objetivo la producción de células que son portadoras de formatos de inmunoglobulinas únicas. Estas células, ustedes saben, son una de las pocas células en el organismo que sufren un rearreglamiento genético extenso. Este rearreglamiento genético, en primer lugar, lo que les permite es diferenciar las diferentes cadenas pesadas de inmunoglobulina para producir mu, kappa, delta, alfa o epsilon, de acuerdo al tipo de inmunoglobulina que producen, ¿ya? Y luego las cadenas kappa o lambda, las cadenas ligeras, que van a formar la porción de la fracción soluble de la inmunoglobulina, donde se va a formar los epítopes antigénicos. Estos igual también sufren un reordenamiento y a la larga lo que nosotros terminamos con subpoblaciones capaces de expresar diferentes tipos, un solo subtipo de inmunoglobulina y con un solo antígeno dirigida hacia un solo antígeno, ¿ya? Entonces, un proceso altamente especializado. Nosotros tenemos que luego podemos el proceso de formación de la memoria, ¿ya? La memoria, como ustedes saben, se genera una vez a la exposición y la memoria se genera tanto en las células B como en las células T. En el caso de las células B, ustedes saben que una vez que las células B se presentan con la presentación de un antígeno, estas células se transforman en células plasmáticas. Las células plasmáticas tienen una corta duración y producen grandes cantidades de inmunoglobulina, fundamentalmente inmunoglobulina G, ¿ya? Lo que tenemos nosotros es que permanecen en el centro germinal del ganglio células B que están expuestas al antígeno y estas van a diferenciarse en células de memoria o en células de reentrenamiento que van a tener la función de presentar el antígeno nuevamente a las poblaciones naive de las células B. Y de esta forma nosotros siempre vamos a tener una población de células B que sea activa o dirigida contra un diferente antígeno. ¿Cuál es la estructura básica de la inmunoglobulina? Ustedes saben que las inmunoglobulinas están formadas por una fracción cristalizable y una fracción soluble. FC el cristalizable y el FAB la fracción soluble. La fracción soluble es la que está altamente modificada para ser única para cada antígeno existente. Nosotros tenemos la posibilidad de crear una inmunoglobulina específica para cualquier proteína que existe en la naturaleza. Y esto se produce desde la maduración inicial de las células B. La fracción cristalizable, en cambio, es la porción que sirve de anclaje de la inmunoglobulina con el resto de células del sistema inmunológico o con el complemento, como revisamos la porción del complemento. ¿Ya? Los tipos de inmunoglobulina, ustedes saben, la A, la D, la E, la G y la M. ¿Ya? La inmunoglobulina M es la más primitiva y esta tiene la característica que es polimérica, es un pentámero. Se encarga usualmente de producir la respuesta inmunológica más temprana que el organismo tiene. La inmunoglobulina A es un dímero y tiene la capacidad de que es hidrosoluble.
Esta se puede secretar en las secreciones corporales como saliva, lágrima o leches maternas. Y su objetivo es básicamente la protección de la colonización contra estos organismos. Y luego tenemos la inmunoglobulina G, que es la más abundante y que se produce en mayores concentraciones y que es capaz de traspasar la placenta y llegar a los fetos. Y esta es la que produce la inmunidad definitiva contra la gran mayoría de procesos patológicos. Y luego tenemos las otras dos subunidades menores, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E, que tienen respuestas mediadas con la degranulación y con las reacciones alérgicas, ¿no? En lo que se refiere a la memoria de las células T, en cambio, nosotros tenemos que, del mismo modo, las células T son altamente especializadas desde su origen y responden contra la infección de forma aguda. Y estas, en cambio, permanecen subpoblaciones de las células T altamente especializadas dentro de los tejidos o de los ganglios linfáticos y en el momento en que vuelve a presentarse el antígeno, salen del ganglio linfático y nuevamente vuelven a activar la inmunidad humoral y la inmunidad celular para facilitar la presentación de antígenos. ¿Ya? Importante para que estos fenómenos ocurran es que nosotros tenemos la formación del complejo mayor de histocompatibilidad y la activación de la inmunidad innata. El complejo mayor de histocompatibilidad es la sustancia contra la cual los receptores de las células B y los receptores de las células T van a recibir el antígeno contra el cual deben generar una respuesta. Nosotros tenemos dos tipos de complejos mayores de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y el complejo de histocompatibilidad mayor de tipo 2. El complejo mayor es encargado de presentar antígenos de vía endógena, mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es el encargado de presentar antígenos exógenos, ¿ya? Nosotros tenemos que para producir un complejo mayor de histocompatibilidad, primero tiene que ver la fagocitosis de la proteína que va a convertirse en el antígeno. Esto se ensambla en un proteosoma y ingresa en el retículo endoplásmico, donde nosotros tenemos reacciones importantes con la cal reticulina, que lo que van a hacer es van a reensamblar el péptido, que igual va a ser la reacción inmunológica, con lo que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Este a su vez es transportado al aparato de Golgi y ensamblado en una vesícula. Una vez que está ensamblado en una vesícula, el complejo mayor de histocompatibilidad, portando el péptido exógeno endógeno que se va a presentar, se coloca en la membrana celular y de esta forma se vuelve accesible para las células de la inmunidad adaptativa. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, en cambio, nosotros vamos a tener que está inicialmente ocupado por una cadena invariante de inmunoglobulina. La cadena invariante sirve para llenar el espacio hasta que el complejo mayor de histocompatibilidad entre en el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi la cadena invariante se degrada y queda un clip, que es una especie de seguro que mantiene el complejo abierto hasta que la célula fagocite el antígeno exógeno. Una vez que el antígeno exógeno es ingresado en un fagosoma, se ensambla con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en este momento y se retira el clip. Y nosotros tenemos que en ese momento recién el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 tiene el antígeno en su superficie para ser presentado a la célula de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Entonces, este fenómeno nosotros permite que la célula presentadora de antígeno que porta ya sea complejo de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2 va a unirse a un linfocito T. Los linfocitos T, ustedes saben, tienen dos subpoblaciones, TH1 y TH2. Los TH1 usualmente se unen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, mientras que los linfocitos TH2 se unen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente los antígenos endógenos activan la inmunidad celular, mientras que los antígenos exógenos activan la inmunidad humoral. Esto no es un condicionante, no es un sine qua non 100%, pero en la gran mayoría de casos se produce así, ¿ya? Y de esta forma nosotros tenemos que los procesos infecciosos neoplásicos y las infecciones virales usualmente tienen una respuesta más robusta de la inmunidad celular, mientras que los procesos bacterianos y virales exógenos tienen una respuesta más robusta de la inmunidad humoral. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones efectoras ya en cambio ahora sí de la inmunidad humoral?
Nosotros tenemos algunas funciones efectoras mediadas por los anticuerpos. Los anticuerpos pueden neutralizar o inactivar patógenos de toxinas, pueden aglutinar patógenos facilitando su eliminación. Dentro de la aglutinación nosotros hablamos que pueden producir opsonización, también pueden activar el complemento, pueden permitir que el sistema inmunológico de la inmunidad celular y de la inmunidad innata sea capaz de lisar células que están adheridas con anticuerpos, y también pueden desencadenar la granulación de algunos granulocitos en el proceso de degranulación. Esto es especialmente importante para lo que son las células cebadas y los basófilos, ¿no? ¿Bien? Entonces aquí nosotros en esta diapositiva lo que tenemos son los diferentes procesos, como un solo tipo de anticuerpo puede intervenir en diferentes procesos de destrucción celular. Podemos ver aquí la aglutinación. Nosotros tenemos al patógeno y la inmunoglobulina forma una estructura polimérica en la cual se unen todos los patógenos de una especie de bola, y estos no son libres y mueren aislados. También podemos neutralizar las toxinas que son producidas por las bacterias, sean endotoxinas o exotoxinas. ¿Bien? La opsonización, nosotros habíamos hablado de que los macrófagos portan receptores contra la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas, y cuando se unen a estos fagocitan de forma más eficiente a cualquier patógeno que cuando no lo estuvieran haciendo. Como mencionamos, la vía clásica de la activación del complemento es aquella que forma un polímero de C1QRS, que son los encargados de formar la convertasa de C5 y C3. ¿Ya? La convertasa de C3 y C5 es la que va a activarla por facilitar la colocación del complejo de ataque de membrana en la superficie del patógeno, y de esta forma el patógeno va a ser atacado y destruido. En el caso de las células tumorales, nosotros podemos tener que existen inmunoglobulinas que se fijan a la superficie de la célula tumoral y hacen que las células de NK, y como habíamos hablado, el reconocimiento de las células de NK es propio con propio y extraño como extraño, simplemente reconozcan a estas células como foráneas y las destruyen, ¿no? Y adicionalmente, como también podemos tener que la fijación de inmunoglobulinas libres ocasiona la liberación de gránulos desde un fagocito, ¿no? Ya. Los anticuerpos tienen una capacidad de medir la respuesta inmunológica que no solo depende del tipo antigénico, sino también del isotipo. Nosotros tenemos que recordar que la respuesta inmunológica de la inmunoglobulina G es mucho más fuerte y más robusta que la inmunoglobulina M, a pesar que la inmunoglobulina M, al ser un pentámero, habíamos recordado que activa de forma bastante eficiente el complemento, ¿no? En lo que se refiere a la neutralización, la mayoría de los virus o patógenos, una vez que se enlazan los anticuerpos a la superficie de las células, ocurre una neutralización casi inmediata y la formación de aglutinación, con la cual los patógenos son inactivados, ¿ya? Las toxinas, por ejemplo, en el caso de este caso, con la toxina tetánica, nosotros podemos ingresar anticuerpos antitoxina tetánica, ¿ya? Que es lo que se denomina el toxoide de antitoxina tetánica. Y lo que nosotros también podemos ingresar es el toxoide tetánico, que es toxina inactivada por calor o por medios enzimáticos para producir anticuerpos endógenos. Entonces, en el manejo de las toxinas, nosotros tenemos la posibilidad de generar inmunoglobulinas rápidamente. No solo contra toxinas bacterianas se utilizan estas técnicas de anticuerpos neutralizantes, también nosotros podemos utilizar esto para la mordedura de serpientes o de insectos venenosos, ¿ya? La neutralización es un proceso efectivo con el cual nosotros dañamos, destruimos las partículas tóxicas y nocivas, ¿ya? Nosotros tenemos que recordar, sin embargo, que hay microbios y patógenos que proliferan por encima de la velocidad de neutralización de los anticuerpos, ¿ya? Esto quiere decir que no solo por aglutinación o neutralización nosotros tenemos que eliminarlos, ¿ya? La aglutinación, como habíamos mencionado del mismo modo, es muy importante también para la neutralización de muchos patógenos, inclusive patógenos bacterianos. Son aglutinados, como el Streptococcus pneumoniae, de forma eficiente con las inmunoglobulinas. Podemos ver aquí en este ejemplo el Streptococcus pneumoniae en las secreciones nasales, como en ratones inicialmente tenemos ratones inmunizados y ratones que no lo están. En el ratón no inmunizado, ustedes pueden ver cómo la gran mayoría de las bacterias circulan libremente y se encuentran móviles y en números inmunizados y en números no inmovilizados. Mientras que en el ratón que tiene inmunización, pueden ver cómo las bacterias se agrupan en un gran grumo, ¿no? Y de esta forma las bacterias se encuentran vulnerables y son defensas contra el sistema inmune. La opsonización
Importante proceso para producir la fagocitosis. La porción importante del anticuerpo para la fagocitonización es la fracción cristalizable, para la cual existe un receptor en las células fagocíticas, y de esta forma nosotros podemos iniciar una fagocitosis mucho más eficiente. ¿Ya? Recuerden que la inmunoglobulina G también induce mejor fagocitosis que los otros tipos de inmunoglobulinas, y por lo tanto esta respuesta es más importante cuando existe una inmunidad adaptativa más fuerte. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí que el complemento, en cambio el complejo antígeno-anticuerpo es el punto de activación del complemento. Ya revisamos de otra clase que la fracción cristalizable es donde se forma el complejo segundo Q, R y S, que se constituye la convertasa de S3, y luego posteriormente la convertasa de S5. ¿Ya? Nosotros también tenemos procesos directos de citotoxicidad, a través de los cuales los anticuerpos producen una lisis celular con las células de NK. Esto ocurre fundamentalmente en células monoclonales, en células tumorales, donde las células se recubren de anticuerpos y es reconocida como extraña por el sistema de las células de NK. Terapéuticamente también en los tumores se ha visto que anticuerpos monoclonales son los que utilizamos para el tratamiento de las células cancerígenas, ocasionan este proceso de citotoxicidad, facilitando el reconocimiento de las células de NK de estas estructuras como extrañas. ¿Ya? También esto igual es mucho más potente con lo que la inmunoglobulina G en este caso. ¿Ya? La degranulación. Nosotros tenemos que hay células específicas, como los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos, que portan receptores de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina, y de esta forma van a liberar sus gránulos con sus contenidos inflamatorios, ¿no? Entonces, en el proceso de degranulación es importante sobre todo para el manejo de infecciones parasitarias, ¿ya? En lo que se refiere a las fases efectoras en cambio de la inmunidad celular, nosotros tenemos que este es un proceso un poquito más intrincado, ¿ya? Nosotros tenemos que las células efectoras de la inmunidad celular se encargan de producir apoptosis sobre sus blancos. Esto es lo más fundamental. La respuesta mediada por inmunidad celular es lo que exhibe una característica de reconocimiento de lo extraño contra lo propio y lo propio alterado frente a lo propio, ¿ya? Es bastante parecido sus capacidades de reconocimiento a las de las células NK, ¿ya? Nosotros tenemos que el linfocito clásico de la célula de la inmunidad celular es del linfocito T CD8 positivo, que es el conocido como citotóxico, pero en este grupo a veces se suele agrupar a los linfocitos TNK y a las células de NK que no pertenecen a la familia linfóide. ¿Ya? Entonces, los linfocitos T citotóxicos propiamente dichos producen múltiples citoquinas, como granzimas, perforinas, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, y producen ligandos del FAS. Su mecanismo de toxicidad es la liberación de sus gránulos citotóxicos en el interior y la producción de tetoptosis a través de los ligandos del FAS. Las células NK tumorales, los linfocitos de NK, estos producen factor de necrosis tumoral alfa, producen factor de proliferación de colonia granulocito monocito, interleuquina 2, TNF y FAS. Estos igual también producen apoptosis, pero fundamentalmente lo hacen a través de la ligación con el FAS. ¿Ya? Y las células de NK son citotóxicas también, productoras de granzimas y de gránulos, y también inducen apoptosis por los ligandos del FAS. ¿Ya? La respuesta de las células T, saben ustedes, está dividida por dos poblaciones, las propiamente citotóxicas y los auxiliares. ¿Ya? En la primera fase de la citotoxicidad, lo que tenemos es que existen las células T naive, que se activan y se diferencian en las células efectoras dentro del órgano linfoide. Esto, como mencionamos, es un proceso muy, muy temprano en el organismo. Nosotros no tenemos en la vida adulta células T naive. Nuestras células T naives, nuestras células T están ya diferenciadas cuando nosotros entramos a la vida adulta. ¿Ya? La segunda fase es aquella que ocurre en la vida adulta, donde tenemos que están las células diferenciadas, que, como les había mencionado, se activan con el complejo mayor de histocompatibilidad, y de esta forma se recluta a las células que son altamente reactivas contra el complejo mayor de histocompatibilidad exógeno. ¿Ya? De este modo nosotros tenemos una inmunidad que se genera durante nuestras etapas formativas en el organismo y que es altamente específica contra todos los patógenos existentes. ¿Ya? Y es una forma de citotoxicidad y de sumamente robusta y casi irreversible. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que las células estén ahí,
son incapaces de producir citotoxicidad y estas no existen en la vida. Una vez que las células T están diferenciadas, se produce ahí sí la unión, como ya les había mencionado, del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 con una célula presentadora de antígeno. Entonces, la célula presentadora de antígeno acude al tejido linfoide y se une busca la célula T ya madura, que tiene la capacidad de unirse contra ese complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, a través de una reacción de selección, encuentran a la célula y se unen. Y la célula T se activa. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de la activación de las células T? Las células T comienzan a expresar receptores de alta afinidad contra la interleuquina 2 y producen señales que facilitan la liberación de interleuquina 2. La interleuquina 2 es la citoquina que llama a las células T y las comienza a reclutar y les da una diferenciación. ¿Ya? El receptor de interleuquina 2 no existe en la célula T hasta que haya la acoplación con el antígeno. Esto es una de las garantías de seguro que se tiene de que la inmunidad celular no se active contra los antígenos propios endógenos. ¿Ya? Si es que estas células T expresaran en su estado primordial, interleuquina 2 serían altamente reactivas y tendríamos procesos autoinmunes citotóxicos de mayor frecuencia de lo que se tiene normalmente. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que la célula T se activa y va a buscar a través del complejo mayor de esto, a través del TCR, a las anticélulas que expresen este antígeno en el exterior. ¿Ya? Y va a buscar unirse con las células que lo presentan. Una vez que la célula T se une con la célula que presentan, las células externas que presentan el antígeno contra el cual fue activada por la célula presentadora de antígeno, forma un complejo insoluble con la membrana a través de la liberación de sus granzimas y de perforinas, ¿ya? Y va a formar una especie de poros. A través de los poros, la célula va a liberar su contenido de sus gránulos y va a producir el fenómeno de citotoxicidad. La citotoxicidad mediada por células T se da fundamentalmente por la presentación de las granzimas y de las perforinas, y también del ligando del FAS. El ligando del FAS produce directamente la apoptosis a través de la liberación de caspasas que ingresan tanto a las mitocondrias como al núcleo de la célula e inducen la apoptosis de forma directa. En cambio, el complejo granzimas perforinas va a formar vesículas en el interior de la célula y va a liberar las perforinas en el interior de la célula. Las perforinas se van a dirigir nuevamente a las mitocondrias de la membrana nuclear y van a ocasionar la liberación de citocromos y sustancias que inducen la apoptosis. ¿Ya? Entonces, este proceso se produce en pocos minutos de una vez que una célula T se une contra la célula que porta el antígeno para el cual fue activado. Y de esta forma la destrucción es prácticamente irreversible, ¿no? No sé si es que tienen alguna pregunta ahorita. Me parece. ¿Sí me escuchan? Ya. Entonces, ¿está claro cómo la cuestión es del concepto de la inmunidad adaptativa y de la inmunidad humoral y de la celular, o hay alguna cosa que podríamos clarificar un poquito más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces estamos claros. Entonces, para terminar de consolidar esto, vamos a dividirnos en grupos. Estoy en una plataforma un poco menos eficiente porque no estoy trabajando desde la computadora. Entonces quiero dividirlos en grupos. No me dejes hacer eso. No me dejes hacer eso. Espera, me parece que les espera a mis compañeros.
creo que se puede hacer desde aquí. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer para trabajar en grupos de gente? Pero a ver, creo que no se puede dividir en grupos desde aquí. Vamos a hacer entonces para dividir en grupos, no sé. A ver. La otra clase le separé en grupos también, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Vamos a trabajar con los... ¿Cuántos grupos fueron la otra clase? ¿Cuatro o tres les dividí? Ya, perfecto. Tres grupos es suficiente, es adecuado para lo que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Entonces, verán, el grupo uno va a ser un cuadro sinóptico de de las semejanzas y diferencias entre la inmunidad innata y la adaptativa. ¿Ya? El grupo 2 va a trabajar en un cuadro de ejemplos de condiciones en las cuales la inmunidad adaptativa es la fundamental y en cuáles es la inmunidad innata la fundamental para la lucha de un patógeno. Y el grupo 3 va a ser una cosa un poco parecida y va a hacer una tabla de las condiciones en las cuales fundamentalmente es la inmunidad celular la que elimina la enfermedad y en las otras en las que genera la inmunidad humoral. ¿Ya? Vamos a trabajar en una hora y en dos slides hacemos con la tabla, ¿ya? Y en el resto de la hora revisamos el trabajo de lo que han hecho, ¿ya? ¿Está claro los tres temas? Sí, las discusiones de otras vamos a iniciar la siguiente semana porque aquí tengo que presentar una cosa primero acerca de cómo es el abordaje de las condiciones de las enfermedades inmunológicas, pero de todas formas ya estamos preparados para eso, ¿ya? ¿Ok? Listo, entonces empezamos con eso, ¿no?